Saludos para todos. Bienvenidos sean también los que nos sintonizan a través de ese medio poderoso de la web. Vamos a estar considerando en esta oportunidad una pregunta sencilla. 2 letras de inicio, 2 palabras. La pregunta es ¿en qué? ¿En qué? Parece tan sencilla esa pregunta. ¿En qué? ¿Cuántos hijos le han respondido a sus padres? ¿En qué? ¿Cuántos alumnos le han respondido a sus maestros? ¿En qué? ¿Cuántas ovejas le han respondido a sus pastores después de escuchar una exposición directa al alma? ¿En qué? ¿Cuántos gobernantes han respondido al cielo? ¿En qué? Y precisamente en el último libro de la Biblia encontramos 7 ¿en qué? Y ese en qué no vino de parte de los adoradores en sentido general. Esa retórica vino de parte del liderazgo, vino de parte de los sacerdotes, pero no fue al profeta que le respondieron así, al profeta Malaquías, sino a Dios mismo. Y creo que hoy en día hay tantas personas dentro del campamento y fuera del campamento que responden, ¿en qué? ¿En qué envuelve indiferencia? ¿En qué envuelve orgullo o arrogancia? ¿En qué envuelve pérdida de la capacidad de asombro? Esta exposición es importante por el tiempo en el cual estamos viviendo. Sí, tiempo de pandemia, pero también es importante porque en el contexto de la iglesia y en el contexto de la República Dominicana estamos en elecciones, estamos en un proceso electoral. Y el próximo domingo, 5 de julio de 2020, se van a celebrar las elecciones aquí en la República Dominicana. Y nosotros como iglesia estamos claros por las Escrituras, en el sentido de que es un privilegio. La Constitución dice que es un deber, no es una obligación, sin embargo es un privilegio. La indiferencia no forma parte de la agenda mental del Hijo de Dios. Entonces tenemos que honrar este privilegio. Gritamos a voz en cuello, Dios quita reyes y pone reyes, pero ¿cómo lo hace? En los tiempos de la monarquía no se tenía ese privilegio de la escogencia, sino que era por sucesión. Sin embargo, al venir la revolución mundial, los cambios, la revolución francesa, influyó de manera significativa y Dios lo permitió en su propósito soberano. Y aún antes de la revolución francesa había forma de equilibrar los poderes. Montesquieu habló precisamente de los 3 poderes fundamentales del Estado. Y ahora se nos concede a nosotros precisamente escoger esos 3 poderes. Dirá alguien, pastor, solamente escogemos 2. El ejecutivo, el presidente y el vicepresidente y los legisladores. Sí, pero es el presidente y los legisladores quienes conforman precisamente los organismos para escoger a los jueces, para que haya equilibrio en el avance de la democracia legítima. Y dice la Biblia, y está vigente para el día de hoy, que es la voluntad de Dios que vivamos quieta y reposadamente. En tal virtud, entonces, el voto más consciente es el voto del cristiano. Porque el cristiano no solamente vota cuando vota, el cristiano adora cuando vota. Es una irresponsabilidad de un ciudadano decir que todos son iguales y que no van a ir a votar. Y más responsabilidad, y hasta podría constituirse en pecado, de un creyente que le huye a la responsabilidad. Yo, como vuestro pastor,
y los pastores también de esta iglesia, iremos a votar. Yo iré a votar. No importa si hay pandemia. Así como vengo a mis cultos de adoración, así también adoraré al Padre, precisamente echando mi voto. Es un voto consciente y permeado por la verdad verdadera. La consistencia es una demanda de Dios para todos los creyentes. La consistencia. Eso precisamente fue lo que se demandó de los sacerdotes y del pueblo de Dios en los tiempos de Ezequías. Consistencia. En el libro de Malaquías encontramos que alguien aguó la fiesta. Alguien echó un jabón al sabroso sancocho. Todo iba muy bien, humanamente hablando, pero el cielo dijo que no todo iba bien. Así hoy en día parece que todo está bien. Es más, se dice hasta que estamos en un avivamiento, porque las iglesias están llenas, la gente tiene comezón de oír. Personas de renombre están viniendo a la fe, artistas del mundo, sin dejar el mundo, obviamente. Empresarios, políticos, sin dejar la corrupción. Hay una palabra que usted debe grabarse en esta hora y librarse de ese mal. Se llama transfugismo. Dirá, pero pastor, eso pertenece al sector político. Hay transfugismo también dentro de las comunidades religiosas o cristianas. ¿Qué está pasando? Que como el púlpito evangélico, por así decirlo, ha bajado sus estándares o se han infiltrado dentro del campamento personas sin temor de Dios, entonces se ha creado un ambiente, un confort, etcétera, etcétera, y personas han dicho, pero yo puedo estar aquí porque me va a dar renombre. Soy cristiano, evangélico, dejo mi antigua religión que perdió su reputación por tantas maldades, por tantas corrupciones, por tantos escándalos. Y como la religión que tiene brillo ahora es la religión cristiana evangélica, entonces me puedo camuflajear ahí. Y digo, soy de esta iglesia. Es un transfugismo. Y entonces hay pastores que están celebrando y diciendo, estamos en avivamiento. ¿No veis los carros que están en los parqueos? ¿No veis? BMW, Mercedes-Benz, Camry del último modelo, vehículos importados directamente, exoneraciones. ¿Acaso no veis en mi comunidad religiosos, presentadores de televisión, artistas? ¿No veis que estamos en avivamiento? ¿No veis que grandes empresarios están entrando y aportan grandes sumas? ¿No veis que tenemos aire acondicionado? ¿No veis que tenemos cámaras sofisticadas? ¿No veis que tenemos departamentos de edición para editar nuestros programas de tal manera que se pueda ver el brillo? ¿Acaso no veis también la música, cómo hemos avanzado? Ya le sobrepasamos a los del mundo. Claro está, muchos de esos músicos con tatuajes y los exhiben, no los ocultan como si lo estuvieran promoviendo. Algunos dicen de la vieja vida, eso es mentira. Algunos se la hacen también en la vida cristiana y son estimulados y estimulan a otros jóvenes a hacer lo mismo. Una connivencia con el mal, con el pecado, con el mundo. Personas que están levantando las manos y que parecen una adoración y brincan y saltan en el culto y en el escenario con elegancia. Jóvenes hermosos también, con doble vida, algunos homosexuales, otras lesbianas. Pastores que han decidido cambiar el norte y dicen hay que tolerarlo. Políticos infiltrados. Pastores desayunando bien, comiendo bien, con buenas casas, con buenos quesos, buenos vinos. Dicen, porque el siervo del Señor tiene que ser amante de lo bueno. Entonces encuentran una buena excusa para los buenos restaurantes. Y no está mal.
una buena comida. No está mal un mal restaurante, un buen restaurante. No está mal un buen carro, no está mal una buena casa, pero en integridad. Todo eso en integridad es legítimo y se vale. Lo que pasa es que muchas de esas prebendas vienen precisamente cuando se oculta la verdad y no se quiere tener conflicto y se rehúye la persecución. Y mi amigo y mi hermano, ella va a venir tarde o temprano. Dice la palabra de Dios, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Bueno, ese escenario que se ha descrito era el mismito que estaba o que existía en los tiempos de Malaquías. Malaquías se escribió después de las reformas de Nehemías. Así dice Campbell Morgan, tremendo pastor de Inglaterra. Malcolm Lloyd Jones precisamente sustituyó a Morgan y él escribió este comentario pequeñito, lo tituló "Me han defraudado". Y estas personas, es decir, estos sacerdotes, heredaron el avivamiento cuando Nehemías. Pero el germen del orgullo es difícil de erradicar y tengo malas noticias. No se va a erradicar hasta que Cristo venga. Es decir, que así como con el coronavirus va a haber que lidiar, no sabemos hasta cuándo. Bueno, con la gripe estamos lidiando desde siempre. Con el coronavirus vayámonos acostumbrando, porque dicen que aunque se mute y aun cuando hayan fórmulas, vitaminas, medicamentos o vacunas, tendremos que convivir con él. Pues con el orgullo por igual. La hipocresía. Nehemías combatió el orgullo y parece que se subsanó un poco. Parece que el brote se detuvo más o menos. Y precisamente los combatió en los sacerdotes, porque se habían unido en yugo desigual y estaban corrompiendo. ¿Recuerdan aquella escena de aquellos cabellos que fueron arrancados? ¿Recuerdan? De Nehemías cuando se enojó. ¿Recuerdan cuando Nehemías también se indignó contra aquellos que eran usureros? ¿Recuerdan aquella escena de Nehemías cuando atacó a los que violentaban el día sagrado del Señor? ¿Lo recuerdan? Al parecer todo estaba en paz, todo estaba en bendición. Pero volvió otra vez a emerger el orgullo. Pero ahora el orgullo emergió y la hipocresía en medio de un avivamiento aparente. Es decir, había mucha doctrina, mucha doctrina. El problema en los días de Malaquías no era la doctrina, había mucha doctrina. Pero no solamente había mucha doctrina, también había mucha adoración, había mucho sacrificio, y aunque le parezca extraño, había mucho ofrendar y mucho dar. Dice, pastor, pero el capítulo 3, versículo 10 dice, me habéis robado, sí, pero eso no quitaba el hecho de que ellos estaban dando, pero no estaban dando a la medida de Dios. Y ese era el punto. En otras palabras, todo el mundo estaba happy. Todo el mundo estaba feliz. Todo el mundo estaba contento. El único que no estaba contento, ¿saben quién era? Dios. ¿A usted no le ha pasado que usted tiene un cumpleaños, verdad? Pues su día de cumpleaños. Y a alguien se le ocurre organizar un cumpleaños para usted. Una celebración, y el que menos disfruta es usted. Porque no le preguntaron de su comida favorita, no le preguntaron de sus amigos más queridos, no le preguntaron nada. Y el que lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, como a él le gustaba, la comida que le gustaba, los amigos que... Él que lo preparó. Y cuando usted entra, usted tiene una de dos alternativas. O usted se irrita, se molesta, se desgarita, quiero decir, se va. O usted se hace el hipócrita y comienza a reírse, pero cuando llega a su casa, usted se lo dice a su esposa, ese cumpleaños fue un fracaso, no me gustó, mi amor, la próxima vez lo organizamos tú y yo. Y me hace lo que a mí me gusta. Así pasó con Dios. Hicieron todo. El púlpito, el escenario, las luces,
todo. La ofrenda, porque estaban ofrendando. La doctrina, dice, no me gusta. El dueño de todo dice, no me gusta. Nada de lo que están haciendo me gusta. Y entonces viene la amonestación del Señor y vienen los 7 ¿de qué? ¿O en qué? En su aspecto aplicativo, rápidamente así, la exhortación de Pablo a Timoteo está vigente, ¿verdad? Relacionando esto con el libro de Malaquías. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí, ellos no se cuidaron ni de ellos mismos ni de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y Pablo dijo, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo que venga a ser descalificado. Consistencia, recuerde esa palabrita, consistencia. No se puede demandar lo que no se tiene. Usted no puede demandar lo que no tiene. ¿Cómo vamos a ser de influencia para el mundo si no andamos en santidad? Por ejemplo, hoy hay tantas personas que están peleando contra el aborto. Simplemente son papagayos, son bocinas. Luchan contra el aborto, pero no quieren saber de los niños. Luchan contra el aborto y restringen a los recién casados el que tengan hijos. Dicen que los hijos son una molestia. Más que estar contra el aborto, escúcheme, pastor, a usted le hablo ahora, yo pastor también, consiervo suyo. Usted puede tener más tiempo que yo en el ministerio, o a lo mejor yo le lleve años, porque el tiempo pasado. Más que atacar la penalización del aborto, es promover el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima, ¿el qué? El fruto del vientre. Aquí en Iglesia Bíblica de la Gracia, cada hermana que sale embarazada es una fiesta. Cualquier hermano o hermana que pone una mala cara cuando una oveja de este redil dice que está embarazada, es porque no tiene la visión de las Escrituras, ni de la iglesia, ni de los pastores. Aquí nos alegramos. Aquí promovemos la fertilidad. Aquí le decimos a las jóvenes que se casen, como dice la Biblia, que tengan hijos y que amen a sus esposos. ¿Se está atacando el aborto? Pero usted no ama a los niños. Usted está atacando el aborto y le dice a las parejas de su iglesia que lo posterguen, que lo dejen para después, que son una molestia, que disfruten ahora. Revísese. Usted ataca el aborto porque es una muerte y los homicidas no entrarán. Pero no habla así del suicidio. Porque usted dice que en un momento de crisis se suicidó alguien y si confesó una vez a Cristo está con el Señor. Es lo mismo. ¿Por qué va a atacar a la candidata de aquel lado del puente? Porque nosotros estamos de este lado, en una provincia, en una comunidad, en un municipio. Usted ataca a esa candidata y le dice a la gente, no voten por ella. Y esos pastores, amigos suyos, usted le dijo que dar despenalización del suicidio es más vil que dar despenalización al aborto. ¿Por qué ataca usted a los abortistas y no ataca a usted a esos pastores y lo confronta para que se arrepientan, porque si no se van a perder? Claro, porque no es popular hacerlo, porque le van a hacer un desaire en su iglesia, y porque como usted está gremiado, ahora la bocina dicen que lo que hay que atacar es a ese sector. Vuélvase a Dios. La consistencia es clave en la vida cristiana. Una religión bendecida, pero apóstata. ¿Me escuchó?
una religión bendecida, pero apóstata. Eso es lo que encontramos en el libro de Malaquías. Y digo a los que están aquí, en este lugar, ¿queréis bendición con apostasía? ¿Cuál es vuestra respuesta? No. ¿Queréis bendición con integridad? ¿Cuál es vuestra respuesta? Sí. Dios quería bendecir a ese pueblo, pero con integridad. Por eso dice el Señor en boca de su profeta, maldeciré vuestras bendiciones, porque estaban bendecidos. ¿Y quién dice que no es una bendición un aire acondicionado full como lo tenemos aquí? ¿Quién dice que no es una bendición una planta de 100, más de 100 kilos como la que tenemos aquí? ¿Quién dice que no es una bendición un terreno de más de 7.500 metros cuadrados como estamos aquí en este lugar, con parqueos, con área de niños, con parqueo de este lado, con lobby? Es una bendición, pero con integridad. Si no es con integridad, no lo queremos. Si no es en el temor de Dios, no lo queremos. Y lo que se dice para la iglesia en su conjunto, se dice para cada persona de esta iglesia y para cada miembro y para cada persona que el Espíritu Santo ha traído hoy aquí para salvarle, que sepa de entrada que esta es la congregación de los santos y que sin santidad nadie verá al Señor, y que el que anda en integridad anda confiado, y que Dios honra a quienes, a los que le honran. En otras palabras, el que ha venido a este lugar, que no piense que hay canto de sirena, que le vamos a decir todo está bien, todo está bien, todo está bien. No, le vamos a decir no todo está bien. Tienes que acercarte a Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que pedirle perdón a quien tú has ofendido, tienes que reconciliarte, tienes que tener una perspectiva clara de la eternidad, tienes que dejar de ver la muerte como la veías en tu vieja vida. Ahora debes de ver la muerte de otra manera. La muerte ha sido vencida y ya no hay miedo. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos libró de la muerte, sino del temor a la muerte. Mucha adoración ritualista, pero sin honra. Pero sin honra. Usted sabe la cantidad de gente que adora en todo lugar del mundo. No hay una religión que adore más que la musulmana. Y de verdad que he estudiado el Islam. Lo he estudiado. Es impresionante los aportes que ha hecho el Islam a la humanidad. Sí, a España, a la medicina. Digo Europa, ¿no? Pero cuando se instalaron en España y lo que crearon, aquella comunidad, aquellos jardines, aquellas cosas majestuosas, ayudaron, sobre todo Mahoma, a derribar todas esas creencias politeístas que habían en Medina y en la Meca, y conformaron una sola religión monoteísta. Dejaron el politeísmo. Trataron de no chocar con la fe cristiana, sino que dijeron que Jesús era un profeta también. No rivalizaron con la fe cristiana. Sin embargo, por más que oren mirando a la Meca, por más que oren 1, 2, 3, 4, 5 veces al día, religión sin Dios, religión ritualista. ¿Y cuánto dentro del contexto de la fe cristiana por igual? Por más que se laceren el cuerpo, por más que lloren, por más que brinquen, si no lo hacen a la manera de Dios, religión ritual. ¿Y cuánto creyendo que están en el contexto del evangelio porque están en una iglesia con sana ortodoxia, pero no les ha amanecido? Están adorando, pero desde afuera y no desde adentro. Y dice Pablo, nosotros somos lutreuo. Nosotros somos los que adoramos a Dios, lutreuo, desde adentro. Desde adentro, adoramos a Dios desde adentro. No somos como los de la circuncisión. Cristo ha cambiado nuestro corazón. Somos de los que han nacido de nuevo. Mucha verdad doctrinal, pero sin eficacia. Es decir, que pueden presentar una gran doctrina y todo, pero en la práctica niegan la eficacia.
Dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero en la práctica la negarán. Mucha prosperidad, pero sin fundamento. Es una prosperidad infundada. Pero alguien dañó la fiesta después que todo iba tan bien. Es que aparecen los Micaías. Allí estaba Acab en prosperidad. Había pasado por crisis, pero se recuperó. Y allí estaba Josafat, un hombre de Dios, pero con una alianza inexplicable con Acab y con una mujer perversa como Jezabel. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, le dice Josafat, ¿y has consultado con Jehová? Claro que sí, full. Seguro, sí, tengo 400 profetas o 200. Yo sé que eran muchos. Todos ellos estaban diseminados por distritos y todos comían de la mesa de acá. Y si usted come de la mesa del rey y usted es un mercenario, ¿usted cree que usted va a hablar en contra del rey? Todos se convirtieron en bocinas, como esas bocinas periodísticas que hay hoy en día, que cuando llegan a su casa se odian a ellos mismos. Cuando se quitan la ropa y se miran al espejo, dice, soy una bocina malvada. Algunos de ellos no se han suicidado por la misericordia de Dios, pero están encerrados bajo juicio. Pero también dentro del campamento cristiano hay bocinas que replican y reproducen los engaños y la mentira. ¿Y qué hace el pueblo cuando escucha en un municipio, en un distrito, a una de estas bocinas? Dicen, pero es que tanta gente no puede estar equivocada. Imagínense 200 bocinas, 400 bocinas, con sus familiares, regando lo mismo que decía acá, haciendo transferible todo esto. Era un despertar, todo el mundo está con Acab. Pero Josafat dijo, ¿hay alguien más? Sí, hay uno más, pero que no me profetiza nada bueno. En otras palabras, no le profetizaba lo que él quería escuchar. Digo, tráelo. Estaba preso. Y entonces, con ironía, Micaías le dijo las cosas claras. Y finalmente se cumplió la profecía, se cumplieron las profecías, y una en particular de Micaías. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A las bocinas del diablo? ¿O vamos a escuchar la palabra profética más segura? Porque nadie puede justificarse delante de Dios. Natán turbó a David. Samuel turbó al rey Saúl. Y Micaías turbó a Acab. Y Malaquías turbó y perturbó a todos los sacerdotes y al pueblo. Veamos el contexto de Malaquías. Ya dicho, el contexto de Malaquías, estoy repitiendo, subrayando. El contexto de Malaquías, muy sencillo. Un ambiente efectivo. El contexto de Malaquías, una religión organizada. El contexto de Malaquías era el contexto de los fariseos. Se cree que el movimiento farisaico comenzó precisamente en los días de Esdras. Es decir, que era un movimiento correctamente ortodoxo, o si se quiere, ortodoxamente correcto. Eso es grande. ¿Usted escuchó al Señor Jesucristo? ¿Usted ha leído los evangelios? El Señor Jesucristo tuvo cuidado cómo enfrentó a los fariseos. El capítulo 23 le dijo sepulcros blanqueados. Sepulcro blanqueado. Le dijo, ustedes endechan a los profetas, ustedes mismos que lo matan. Sin embargo, el Señor dijo, hagan todo lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan como yo hacen. El Señor en el Sermón de la Montaña dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección. Por eso Pablo, según revela Lucas en el libro de los Hechos, cuando hubo una situación de tensión, había unos saduceos por un lado y unos fariseos. Y entonces dice Pablo, yo sé lo que voy a hacer ahora. Y dijo, se me persigue a mí
porque creo en la resurrección. Y ahí se armó un conflicto entre saduceos y fariseos que hasta se despistaron a Pablo, dejaron a Pablo. Es decir, lo soltaron en cierta forma. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Los fariseos simbolizaban la religión pura, enfatizaban una vida austera, pero ellos ponían carga que ellos mismos que no podían llevar. Entonces ese era el contexto. Por eso el Señor le dijo, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Ese es el contexto. En segundo lugar, su mensaje, claro y preciso, sin ningún tipo de ambigüedad. Lo voy a resumir. Lo voy a resumir con los 7 ¿en qué? Capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y me dijiste, ¿en qué nos amaste? Óigame, qué cosa tan grande esta pérdida de capacidad de asombro y esta indiferencia. Dios está hablando y está haciendo un recuento histórico desde cuando Jacob. Y está hablando a la nación, al pueblo de él. Sin embargo, aquí hay un espíritu contradictor. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Por medio de Malaquías, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué? ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú del hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montones en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dios no desiste. Dios tiene celo. ¿Por qué tenemos que hablar esto hoy en día? ¿Por qué tenemos que acudir a uno de los profetas menores? Porque el trigo está juntamente con la cizaña y tiene que ser sacudido, no arrancado. No vaya a ser que se arranque el trigo juntamente con la cizaña. Dice Morgan, cuán importantes son los profetas del Antiguo Testamento. Llega hasta decir, su poder en el sentido de llamar al pueblo de Dios que conoce la palabra resulta más poderoso que los escritos apostólicos. Dice, no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que no sean eficaces los escritos apostólicos. Lo que estoy diciendo es que cuando el pueblo se desvía y hay apostasía, recurrir a los profetas menores y a los profetas en sentido general es de cardinal importancia. Y estoy de acuerdo con Campbell Morgan. Claro que sí. Por eso es que es tan vívido este lenguaje y este libro. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En otras palabras, ellos creían que iban muy bien. ¿Te puede pasar a ti? ¿Me puede pasar a mí? Creemos que está todo bien porque cumplimos con el ritual externo de la religión. Mírame a mí, todo el mundo me aplaude. Dice, qué buen cristiano eres. Vas a todos los cultos, ofrenda y hace de todo. Y el Señor dice, pero no me temes. En tu interior no me temes. En tu interior no me honras. Mira que el hijo honra al padre y el siervo teme a su señor. Pero tú dices que yo soy Dios. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y, oh hermanos, este mensaje lo necesitamos nosotros. ¿Estamos honrando a Dios en la dimensión que Él se merece? ¿Lo estamos honrando? Cada cual debe de buscar en lo más profundo de su conciencia si está honrando a Dios. Se honra a Dios hasta en lo pequeño, en lo que tú crees o en lo que otro puede pensar que es insignificante. Ya lo he dicho en mi propio testimonio, en mi propio ejemplo. Le he dicho del domingo pasado que estaba mirándome en el espejo, aquí, en el camerino nuestro.
Y me vino un pensamiento fugaz. De esos pensamientos que pueden estar en el mismo lugar de adoración, que te pueden venir y que te han venido y que nos han venido a todos esos pensamientos. Y en algunos casos yo digo por dentro, perdón. Pero hay otros casos donde mi conciencia me redarguye y el Espíritu de Dios con tanta fuerza que lo expreso. Ay, perdóname, Señor. De eso se trata. O dices, son pecados pequeños. ¿No recuerdas lo que dice la Biblia? Que las zorras pequeñas echan a perder el ganado. Todo el ganado. Es cuando estás en la recámara secreta. Cuando has tenido un mal sueño. Un sueño probablemente que no ha agradado a Dios. Y hasta en el sueño tú le dices, perdóname. Y tú sabes que en el sueño ofendiste a Dios. Pero tú dices, ¿quién se va a dar cuenta de eso? ¿Quién está mirando mis pensamientos? Si yo estoy solo, aquí nadie me ve. Cuando tú bien sabes que Dios escudriña la mente y el pensamiento. Y Dios quiere que, ¿dónde? Integridad, ¿dónde? En lo íntimo. Su verdad debe de estar en lo íntimo. Es decir, que no debe de hablar mentira verbal, pero no debe de hablarte mentira a ti mismo. No debe crear escenarios de mentira dentro de ti. Tienes que temer a Dios. Todo pecado externo es el resultado de un estímulo interno a pecar. Por eso es que el pecado se mata primero en el pensamiento y en el corazón. Es una semilla que comienza allí. Y si no puedes honrar a Dios en lo poco, yo tengo una norma que la aprendí cuando era muchacho cristiano. Por ejemplo, nunca pongo un libro por encima de la Biblia. Y a mis hijos no se lo permito. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si yo tengo el escritorio y voy a este libro, usted no va a encontrar que ese comentario va a estar por encima de la Biblia. Lo pongo así. El libro abajo, la Biblia arriba. Si voy con todos mis libros, la Biblia no va atrás. La Biblia va adelante. Y usted dirá, ¿cabaloso, pastor? No, principio de honra. Si yo digo y creo que este libro es la palabra de Dios, yo no puedo ponerlo por debajo de ningún otro libro. ¿Los judíos se excedieron? Sí, se excedieron. Cuando leían la Biblia se bañaban antes de leer la Biblia. ¿Se excedieron? ¿Quién sabe? Pero hoy en día hay personas que respetan no solamente la forma, sino el sentir de la misma Biblia. Usted nunca me va a ver a mí tirando la Biblia. Tirándola, no. Como norma no lo puedo hacer. La coloco. Y si por algún descuido la colocase rápidamente así, en mi interior me disculpo con Dios y le pido perdón. Estoy hablando de cosas pequeñas para que no vengan las cosas grandes. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Dice, sí, me habéis deshonrado. ¿Y de qué manera? Pero algo más. Capítulo 1, versículo 7. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Y qué es inmundo? Lo que profana, lo que no fue santificado, lo que no fue apartado. Por eso no toda ofrenda se debe recibir. Hay personas que yo la he detenido. Le he dicho, no queremos tu ofrenda. Recuerdo una persona que depositaba una suma significativa. Me tocó un día a la iglesia y me digo, aguántate, ¿qué te pasa? No era miembro de nuestra iglesia, no era narcotraficante, pero yo entendía que no podía recibir esa ofrenda. Digo, no necesitamos tu ofrenda, te necesitamos a ti. Vuelve sobre tus pasos. Andaba con una persona allí al lado, una mujer. Él sabía lo que yo le estaba diciendo. ¿Qué vamos a traer a la casa del Señor? ¿Lo que hicimos fruto de un soborno? ¿De un negocio mal habido? Dios no quiere eso. Señor, aquí te traigo del soborno que hice, de la venta, del chantaje. No, Dios no quiere eso. Dios quiere tu ofrenda limpia, limpia de intención, limpia en el sentido de la integridad.
Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Qué triste ver tantas conferencias, ver tantos talleres y Dios cansado de escuchar tanta gente que hablando su verdad al mismo tiempo la contradice. Y de gente que justifica las normas de Dios diciendo es que estamos en un tiempo diferente y que la Biblia ya no se adecúa a estos tiempos. Dice, estoy cansado. Capítulo 3, versículo 7. Volveos a mí y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? En otras palabras, no se inmutaron. Dios mismo le está diciendo, están mal, arrepiéntanse y vuelvan. Pero estaban neutralizados, narcotizados, hechizados, embrujados. ¿Y cómo se embruja? Por los sacerdotes. Los sacerdotes estaban embrujados y habían embrujado al pueblo. Dígale a tantas personas que tienen que arrepentirse hoy de los homicidios que han cometido y de las intenciones malvadas que han tenido. Le han dicho, ¿de qué tengo que arrepentirme si estoy bajo gracia? Si la gracia cubre todo, no tengo que arrepentirme. ¿De qué tú me hablas que tengo que arrepentirme? Si nuevamente yo necesito una conversión y ya la tengo. ¿Y quién te dijo eso? ¿La Biblia? No. Me lo dijeron mis sacerdotes, es decir, mis gurús, mis maestros. Capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestro diezmo y ofrendas. Pero quiero observar aquí, algunos dicen, esto es antiguo pacto. Y esto no se aplica hoy en día. Amigos, la gracia dimensiona más. ¿Qué es lo que usted está tratando? ¿De huir al diezmo? Como rigor legal. Si se mete en la gracia, usted no sabe dónde va a caer. ¿Dónde va a caer? Porque dice la Biblia, cada uno de, ¿cómo? Según haya prosperado. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál era el problema de esta gente? Primero tenían ovejas, tenían cabras, tenían animales, muchos engordados, todo estaba muy bien. Pero cuando llegaba el momento, no era que no presentaban el sacrificio, era que cogían, ¿cuáles? Los peores. Y Dios dice, así no, así no. Pero lo mismo pasa con el diezmo. Al tener una productividad tan grande, ellos apartaban. Pero Dios dice, por lo menos la décima parte. Porque si no, ¿qué va a hacer? Voy a enviar al devorador, no lo voy a detener. ¿Y qué va a pasar? Que ustedes van a echar las bendiciones en sacos rotos. Era para bien de ellos, para que obraran de manera proporcional. ¿Tú vas a estar con el legalismo del diezmo? La gracia es más abundante. La gracia es más abundante. Hay personas que han llegado a entender eso tan bien, que Dios les ha bendecido tanto que se han quedado ellos con el diezmo. Y el 90% lo han dado para la gloria del Señor y el bien común. ¿Se puede? Lo han hecho y se ha podido. Porque finalmente Dios lo que pesa no es la letra, sino el espíritu. Lo que Dios pesa no es el hecho, sino tu corazón. Ahora, siempre que hay un corazón hay un hecho. Pero ambas cosas están allí. Pero lo primero que Dios pesa y que mide es el corazón. Capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿y qué hemos hablado? ¿Qué hemos hablado contra ti? En el estándar de ellos entendían que contradecir a Dios no era violencia. Ahora, cuando Dios venía con firmeza, eso sí era violencia. Amigo, esto es una lucha. Es que no está con Dios, está contra Él. Es que no está con Dios, está contra su palabra. Y cuando se tergiversa la palabra de Dios, cuando se dice, Dios dijo, cuando Dios no ha dicho. Y no condenamos a la iglesia papista por eso. Porque dice donde Dios no ha dicho. Y la iglesia papista por lo menos es consistente en un sentido. Porque dice, no, lo que pasa es que para nosotros, primero la tradición y luego la Biblia. Primero la tradición y luego la Biblia. Porque la iglesia fue primero que la Biblia. Entonces de ahí parte todo. Se entiende. Ahora, si tú crees en el principio sola escritura. Ahora, si tú crees en el principio que la iglesia se somete a la Biblia, que la palabra es primero que la iglesia,
Entonces no puede estar dando garantías de cosas que Dios no da garantía o manipulando la verdad de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Es una ofensa a Dios. Decía en la escuela dominical, por ejemplo, es una ofensa terrible. Eso lo usa una persona que ya murió, que escribió un libro titulado Judas el calumniado. Sus palabras son violentas. Violentas. Oigan el título, Judas el calumniado. En otras palabras, él se convierte en abogado de Satanás para defender a Judas. Pero resulta y viene a ser que hay pastores dentro de la iglesia que tienen la misma metodología de ese político que ya murió y que escribió el libro Judas el calumniado. Es lo mismo. Uno de ellos escribió recientemente, el Señor sabía quién lo iba a traicionar. El Señor escogió a un traidor. Ahí hay dos cosas que no compaginan. Hay un punto ahí entre espacio y tiempo. Ciertamente el Señor sabía. Sí. Sin embargo, el Señor no escogió a un traidor. El Señor escogió a Judas, no un traidor. Pastor, ¿pero qué era un traidor? No, Él escogió a Judas. ¿A un ladrón? No, Él no escogió a un ladrón. Él escogió a Judas. Eso se llama violencia. ¿Por qué? Porque si dices que el Señor escogió a un traidor, lo hace cómplice de un traidor. Si dices que el Señor escogió a un ladrón, te hace al Señor cómplice del ladrón. El Señor sabía que le iba a traicionar, pero no escogió un ladrón, ni escogió tampoco a un traidor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo espero que puedas profundizar en lo que estoy diciendo, porque en las Escrituras sí no hay contradicción con el carácter santo de Dios. Eso se llama violencia. Finalmente, la respuesta de los sacerdotes reveló religión sin Dios. Religión sin Dios. Mire, eso es terrible. Cuídese de eso. Religión sin Dios. Procure que donde usted esté, Dios esté. Que si Él es el festejado, Él esté ahí. Porque puede haber mucha algarabía humana, como la que hay en las discotecas. No le voy a preguntar cuántos han ido a discotecas, pero en la discoteca me imagino que tiene que haber una alegría, una cosa, un éxtasis, con droga, con alcohol, que la gente llega a decir, aquí no puede estar el diablo, porque aquí hay tanta felicidad. O en un concierto de eso que hay unas bocinas tremendas, dice, pero ¿por qué mi pastor me dice que esto es del diablo? Cuando aquí, mire, este rock y esta cosa, esta música, esta luz y con buenos amigos, el éxtasis. ¿Ve? No necesitan a Dios. Puede pasar en la iglesia que haya tanta emoción, tanto confort. Dios te puede ir cuando quiera. Vete si quiere, que nosotros estamos bien. Procure que así no sea. Dijo David, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, ¿dónde? En el santuario. Y Pablo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Mucha verdad, poca eficacia. Ese es el resultado de la respuesta de los sacerdotes. Autoengaño y finalmente mundanalidad. Tres aplicaciones. Primera aplicación, conversión. Conversión. ¿Recuerdan la primera palabra que dije? Transfugismo. Procura que tu conversión sea auténtica. Que no fue que te cambiaste de una religión a otra. Eso no es. Estás en lo mismo. Es un nuevo nacimiento. Es un cambio desde adentro. Y ese cambio entonces va a conllevar una palabra importante. Se llama consagración. En segundo lugar, consistencia. Es decir, la realidad de tu fe. La realidad de tu fe. De ahí es que el Señor nos advierte, saca primero la viga de tu ojo antes de sacar esa pajita en el ojo de tu hermano o de tu prójimo. La realidad de tu fe. Tú no dices que tú eres cristiano,
Piénsalo. ¿Qué es lo que tú le dices a la gente cuando te convertiste? ¿O qué le dijiste? Le dijiste, yo entregué ¿qué? Mi vida al Señor. Eso no es. ¿Sabes todas las implicaciones que tiene que tú entregaste tu vida al Señor? ¿Le vas a poner una postdata al final? Y le voy a decir, yo entregué mi vida al Señor, pero estoy tan cansado para orar. Estoy tan cansado para leer la Biblia. Estoy tan cansado para visitar a un enfermo. Estoy tan cansado para compartir mi fe con otro. Pero tú no entregaste tu vida al Señor. Toda tu vida es más que todo tu dinero. Toda tu vida es más que toda tu casa. Consistencia para que no seamos el hazmerreír de los del mundo. Y finalmente, fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Quiero hacerte un llamado ahora. Ven, las puertas están abiertas. Ven, es un tiempo de gracia. Quiero observarte que el engaño del enemigo es decirte y hacerte creer que tú solo puedes más. Y que vas a tener más felicidad tú solo. No. Tu felicidad está con Dios. Y con Dios se pueden hacer más cosas. Dios y nosotros somos la mayoría. Es impredecible lo que podemos hacer si tenemos a Dios de lado. Pero quiero observarte que las pruebas van a ser cíclicas. A medida que Dios te va bendiciendo, tu fe va a ir siendo probada porque Dios quiere llevarte ¿a qué? A un nivel mayor. Eso pasa con la iglesia. La iglesia mantiene un postulado firme, pero va a venir una prueba para ver si es verdad que ese postulado es firme. Y cuando venga, entonces habrá algunos que dirán, pastor, tenemos que ser prudentes en esto y aquello. Pero a lo mejor no es prudencia, a lo mejor es renegar el principio de fe. Digo a lo mejor, porque pudiera ser que en un momento realmente sea necesario la prudencia. Pero tenemos que primero analizar ¿qué? El corazón. A ver si la cobardía no se disfrazó de ¿qué? Mira a la mujer que es creyente. Ha sido firme y consistente, pero el diablo está haciendo su trabajo con el marido. Pero ella dijo, yo he decidido seguir a Cristo hasta el final. Pero escuchó un mensaje que le dijo, mujer, gánate a tu marido sin palabras. Y entonces alguien le añadió, y complácelo en todo. Y ella salió contenta. Ay, me he liberado, complacerlo en todo. Entonces cuando llega a la casa, el diablo tiene todo sincronizado. Compró una película pornográfica. Mi amor, ven a ver esto. Digo, no, yo soy cristiana. Pero le viene a la memoria que dijo, complácelo en todo. Y ahí está ella. El pastor me dijo, complácelo en todo. Está metida en un mundo de oscuridad. El complácelo en todo ha llevado a mujeres cristianas a profanarse, a ir a fiestas mundanas. ¿Por qué? Porque le han dicho, complácelo en todo, pero no fue el pastor que le dijo, fue el príncipe de maldad. Podría pasar también con un empresario a quien Dios está bendiciendo, pero escuchó una palabra que dice, en este mundo de pecado hay que saber cómo nos manejamos con los impíos. Sí, es verdad, y hay que saber cómo nos manejamos con los impíos, pero de repente le viene una oferta, dice, todo está perdido, tengo que moverme en este mundo de maldad. Cuando viene a estar en un mundo de soborno y de chantaje, que no sabe hasta dónde va a llegar, porque mal usó, porque se mezcló con el corazón. La última aplicación, fidelidad a Dios. Iglesia de Cristo, no venda lo más valioso que tú tienes, tu integridad, más ahora en este proceso. No lo negocie. Pastores, ustedes que fueron tan fieles en su mocedad, ahora están disfrazando tantas cosas, simple y llanamente porque hay una expectativa de un bien y un confort mundano y pecaminoso. Es mejor sufrir aquí y reinar allá y no gozar de los deleites aquí y perder todo lo que Dios en su gracia nos ha prometido. Padre, gracias por tu palabra predicada y por permitirnos llevar esta voz de alerta a tu pueblo. Sé que los entendidos entenderán. Sé que los amados tuyos volverán sobre los pasos. Sé, Señor, que aprobaremos lo mejor.
Sé, oh buen Dios, también que tú tienes un remanente, porque los que son de Dios, la palabra de Dios oye. Salva a los que no te conocen, que están aquí en este lugar. Y salva a los que están allí en de los mares, o en cualquier otro lugar. Sálvalos por tu gracia y tu amor. Sé con nosotros pues hasta el final y permítenos, Señor, exaltarte en fidelidad siempre, por Cristo Jesús. Amén. Quisiera, antes de que vayamos a la adoración, recomendar este folleto. Se le va a regalar a todos de forma gratuita cómo elegir bíblicamente un presidente. Lo bueno de esto es que ya tiene casi 20 años este material que se escribió. Ustedes pueden tenerlo para una mejor escogencia presidencial. Así que por favor, con la debida prudencia, le estarán entregando este material. Dios le bendiga, bendecido descanso. El domingo tenemos culto aquí y luego después de las 12 nos iremos a votar. Que Dios nos dé sabiduría.